A todos los amigos que se encuentran aquí en este tu programa, tu CAC TV Internacional, pues muchas gracias por sus, su apoyo, con su like. Seguimos, soy su amigo el pastor José Luis Valdetano, seguimos la serie de Descubriendo al Enemigo y para terminar vamos a ver la naturaleza del diablo. Satanás, serpiente antigua, dragón. Y antes de empezar, te invito a que hagamos una oración y poner esto en manos de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Yo bendigo tu nombre, Padre, y te pido que tú seas conmigo, que tú seas bendiciéndome, que tú seas usándome y que tú nos reveles la palabra, Padre bendito, y ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. La naturaleza del diablo. Primera de Tesalonicenses, vamos a estar ahí viendo la Biblia y que sea la palabra de Dios la que nos revele, ahora sí valga la redundancia, su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:18, se las quiero compartir porque pues es necesario. Dice aquí, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo, por naturaleza, se opone a la obra de Dios, obstaculiza el Evangelio. Fíjate lo que dice aquí en una parábola que Jesús enseñaba, que el maestro enseñaba. Está en Mateo 13, pero también lo encontramos en Lucas. Vamos a leer. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que viene el malo y, y arrebata la palabra de Dios. Está obstaculizando. Luego vamos a ver otra parábola. En Lucas dice que pues viene el diablo, ¿no? Viene Satanás. Pero vamos a ver otra aquí en el capítulo 8 de Mateo, versículo 11. Y vamos a leer el 11 y 12. Dice, les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el juicio que va a tener para el diablo. Segunda de Corintios 4:4. Vamos a leerle. Y sí necesitamos ver nuestra Biblia porque pues, ¿qué podemos decir nosotros, verdad? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo cegó, que también es el príncipe de este mundo, es el diablo, serpiente antigua, demonio, Satanás, dice que ciega el entendimiento. También otra forma de actuar por su naturaleza del diablo es por medio del engaño. Vamos a ver Apocalipsis 20. Vamos a leer el 7 y el 8. Dice así, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, pero él siempre es, eh, él es el engañador. Ya lo habíamos visto en anteriores capítulos de esta, pues, serie, ¿no? De descubriendo al enemigo, pero también por su naturaleza, y él tiene un ejército. Dice aquí en Lucas 22, 23, vamos a leerlo. Lucas 22, 22, 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números 12. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. ¿En quién dice que entró? Entró en Judas. Juan 13, 12, fíjate. Juan 13, 12 dice, trece, 2, fíjate lo que dice aquí. Dice, cuando cenaban como el diablo ya había puesto, porque había entrado en Judas, y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, entonces el diablo se mete en Judas y ahí dentro de él lo incita a que lo vaya a entregar. Obviamente que como el diablo no es omnipresente, él necesita de un ejército que posteriormente vamos a hablar de su ejército. Todo lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, lo vamos a estar viendo quién es su ejército. Pero también papá tiene su ejército, ¿verdad? También lo vamos a estar viendo y ahorita nosotros seguimos. Entonces, en Primera de Crónicas 21, 1, 2, fíjate lo que dice en el Antiguo Testamento, porque pues pueden decir, Primera de Crónicas 21, 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y pues eso no le agradó a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Y el diablo, Satanás, incita al rey David a que hiciera un censo que no le agradó a Dios. Y espero que estemos aprendiendo cómo trabaja el diablo, porque el diablo existe y el diablo hace su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo que está haciendo el diablo? Que tú y que yo nos vayamos con él al lago de fuego. Pero por eso vino Dios, por eso mandó Dios a Jesús a destruir las artimañas de él y a darnos vida eterna, vida en abundancia. Vamos vamos a seguir leyendo. Dice aquí Job 1:12. Ya sabemos la historia de Job, ¿verdad? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y a ver, vamos a verlo desde el 11. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Está hablando con ese ángel caído. Responde Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces, Dios le permite al demonio, a la serpiente antigua, dragón, pues le permite
que aflija a Job, ¿no? O que aflija a cualquiera, porque nada puede hacer el diablo si no es autorizado por Dios. Pero los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien y nos ayuda a crecer en nuestro carácter. Primera de Timoteo 3:6, vamos a ver. Dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice, en el versículo 1 dice, yo te levanté de los muertos en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu del Satanás, ¿no? Ajá. Segunda de Corintios 11:3, vamos a ver. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Por ese engaño del Satanás. Entonces, primera de Pedro 5:8, y la verdad, pues este versículo yo siempre lo tengo en mi corazón, en mi mente, porque el diablo anda así, dice, ser sobrios, dice Pedro, ser sobrios, velar, porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ser sobrios y velar. Qué tremendo, ¿no? No nos descuidemos. Dice el que esté firme, mire que no caiga. Porque el diablo anda nada más buscando a ver cómo actúa. El diablo estuvo allá en el desierto con nuestro Señor Jesús y estuvo ahí los 40 días y 40 noches ahí. Y estaba observando a ver a qué horas. Y Dios, como no es omnisciente, no sabe lo que necesita el hombre, pues a lo mejor con las acciones, con la mirada, con un gesto, no sé, se dio cuenta de que tenía hambre. Dice, tiene hambre. Y por ahí le llega. Y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí, dice Pedro, dice, ser sobrios y velar. Porque tu enemigo, tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, sí tenemos que ser cautos, sí tenemos que ser precavidos, estar siempre atentos. Velar quiere decir que estemos atentos, con todo listo. También él dice en 2 de Corintios, fíjate, 11:14, dice, no te maravilles porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces hay veces, hay cosas que parecen buenas, pero que no son buenas. Te voy a poner un ejemplo. Creo que está en el libro de los Hechos 16, 7 creo que sí, o 6. Dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
Estamos hablando del Espíritu Santo, claro. Pero lo que yo te quiero decir es que hay cosas, no que Pablo tuviera un espíritu humano, no, no, no. Pero hay cosas que aparentemente como Pablo, ajá, a lo mejor él decía, bueno, pues yo quiero ir a Galacia, dice, a Asia, ¿no? A hablar la palabra, pero dijo el Espíritu Santo, no, ahí yo no quiero que vayas. Y luego intentaron ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu Santo se lo impidió otra vez. Muchas veces el diablo te incita, se disfraza como ángel de luz, sutilmente te dice que hagas una cosa, pero que en realidad no es lo que nos ordena Dios. No es lo que quiere Dios. Y sutilmente, pues en nosotros caemos. Como David, cita el diablo a David y le dice, censa tu pueblo. Pero pues no, eso no le gustó a Dios. Dice que hay sinagogas de Satanás en Apocalipsis 2:9 y dice aquí en Segunda de Corintios 11:15, dice, así que no te extrañes si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, los ministros de Satanás, estamos hablando con él, ¿no? Muchas veces en las reuniones él quiere destruir. Te voy a contar una historia que está, pues hay muchas historias, pero está en Marcos, sí, está en Marcos 1, 21, entonces el 21, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba el Maestro Jesús, ¿no? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? O sea, mira, lo que yo te quiero decir aquí es que hay iglesias, ahí estaban en una iglesia, en una reunión de santos, de apartados, pero ahí en esa reunión de apartados estaba un hombre con espíritu inmundo. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya tal cosa, no? Pero ¿qué crees que pasó? Que a la presencia de Jesús, la presencia de Dios, los demonios huyen, ¿no? Pero lo grave es de que ahí estaba en la iglesia un hombre con espíritu inmundo. Y nosotros vamos a seguir, porque el propósito del diablo es que se acabe la luz, que la tierra pierda su sal. ¿Y sabes por qué? Porque el motivo del diablo es que odia a Dios y odia a la imagen de Dios. Santiago 3:9 dice la lengua, dice, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con la lengua, ¿no? Pero esto lo hacemos porque somos, ¿qué? Incitados por el diablo. Aquí viene lo más importante que nos conviene a ti y a mí oír. ¿Que cuál es? Que el diablo está limitado. Él ya fue juzgado. Dice en Juan capítulo 12, Juan 12, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es lo que estaba diciendo el maestro.
Con la muerte del Maestro de nuestro Señor Jesús, hay juicio para el mundo y el diablo es echado fuera. Santiago 4, 7 dice, sométase pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Son los consejos que da la palabra de Dios. Sométanse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Para que puedan resistir al diablo, obedecer la palabra. Si tú no obedeces la palabra, si tú no quieres perdonar a tus enemigos, no te estás sometiendo a Dios. Si alguien te asalta y tú te defiendes y tú no te estás sometiendo a Dios. Hay tantas cosas. Si tú no obedeces a tus papás, no te estás sometiendo a Dios. Y eres presa fácil del diablo. Dice, resistir al diablo y huirá de ustedes. Primero que nada, sométanse a Dios y Él te va a dar ese espíritu de valentía, no de cobardía, para poder resistir al diablo, y el diablo va a tener que huir. Él conoce. En Hechos había un hombre que quiso hacer lo mismo que hacían los demás, echar fuera demonios, pero dice que el diablo, los demonios los corretearon estos dos y pues casi los desnudan, o los desnudaron más bien. Y ese es el consejo. Es el consejo que nos da aquí Santiago. Entonces el diablo tiene su poder limitado y a veces se vuelve instrumento de Dios, como por ejemplo lo podemos ver en Mateo 4:1. Vamos a ver, Mateo, es cuando se va ahí al desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo se vuelve instrumento de Dios para beneficiarnos a nosotros, para que tengamos carácter. Si Dios te lleva a un desierto de dinero y tu confianza está, a los que están en México me van a entender, en Coppel, en Electra, en alguien que te presta dinero, pues no tienes confianza en Dios. Si Dios te llevó a un desierto, lo mínimo que puedes hacer es, como dijo el apóstol Pablo, yo sé vivir en la abundancia, yo sé vivir en la escasez, en todo y por todo he sido enseñado. Yo sé vivir en la abundancia, como también sé vivir en la escasez. Y eso es parte de ese carácter que Dios te dio. Porque si te lleva Dios a un desierto económico y tú vas y empeñas esto o pides prestado, pues no, de todo modo te va a servir, porque cuando Dios te quiere llevar algo es por tu bien. Si te resistes, pues ya será cuestión tuya, ¿no? Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Job vimos cómo el Dios le dice al diablo, mira, ¿no ves a mi siervo Job? Si yo te voy a dar permiso de que pues toques tus bienes a la familia, pero no a él. No puede tocar a ningún hijo de Dios, no puede tocar a un creyente siempre y cuando no le dé permiso a Dios, y en eso estamos descansando todos nosotros. Por último, y para terminar esta serie, quiero decirte que el destino del diablo está en Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino del diablo, que va a estar en el lago de fuego y azufre, y ahí donde está la bestia y el falso profeta. Pero ¿qué crees? Que también te tengo una mala noticia.
o una buena, porque dice aquí, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, el cual delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, del cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, donde está el falso profeta, la bestia y el diablo. Ajá, ahí también fueron lanzados el Hades y la muerte. Y también dice aquí en el 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Híjole, qué tremendo es esto. El diablo es imitador. El diablo siempre ha querido imitar a Dios. Él mete espíritus en el cuerpo de las personas, los hace creer que es el Espíritu Santo, pero pues nada de esto es así. Y bueno, pues imita, no sé, en la música también hay una forma de imitar, porque la música es el ministerio que siempre vamos a estar practicando en la presencia de Dios las 24 horas. Entonces él siempre ofrece imitaciones de las obras de Dios, como la posesión demoníaca, en un afán de imitar al Espíritu Santo. Pero ¿qué crees? Y con esto termino. Nosotros somos tabernáculo de Dios, habitación de Dios. Juan 14:23 dice, te los voy a leer, se los voy a poner. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero en el 23 dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él nos prometió hacernos morada. Dice en 1 Corintios 6:19, 6:19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual, dice, el Espíritu Santo está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes. Mateo 8:29. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos. Estaba hablando a los espíritus, ¿verdad? Estaba haciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, porque había un hombre endemoniado, ¿verdad? Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en él las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas que habían pasado con los endemoniados. Jesús vino a limpiar tu tabernáculo siempre y cuando tú quieras, porque Él siempre está a la puerta y llama. Quiero terminar con esto. Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Fíjate qué bendición que los demonios, que los hombres, pero también los demonios reconozcan quiénes son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Lo voy a guardar este versículo. Y esto lo hacían por muchos días más. Desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora.
Y bueno, pues yo con esto termino esta parte y espero que todo esto que hablamos de la serpiente antigua, demonio, Satanás, dragón, nos sirva para amar a la imagen de Dios. Que creamos de verdad que la lucha no es contra carne ni contra sangre. Que podamos perdonar a quien nos ofende, perdonar al que nos engaña, perdonar al que nos hace algo. Vamos a perdonarlo porque no es él. Son el diablo, son huestes de maldad, son gobernadores de las tinieblas, espíritus que andan en los aires. Y lo único que nos queda es llenarnos del Espíritu Santo y a través de ti los demonios huyan. Así cuando un día se presentó Jesús y los demonios huían. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo, esperando que las próximas series podamos seguir estando en unidad. Y esto fue Meditando en la Palabra, Descubriendo al Enemigo. Nos vemos primeramente Dios pronto. Bendiciones.